conocido, e incluso usted ha podido ver que hay personas que dicen ser católicas, personas que no son cristianas, y ellos le han de haber dicho a usted, o usted alguna vez le ha de haber predicado y a ellos le han de haber dicho: yo también leo la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Es que hay gente que lee, hay gente que está leyendo la Biblia, pero simplemente la lee como leer una revista más, como leer un libro más del colegio, de la universidad. Simplemente la ha leído, pero no la ha escudriñado. Jesús acá no dice que leamos, Jesús dice escudriñar las Escrituras, porque en el escudriñar hay algo más profundo que leer. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Cuando nosotros hablamos de escudriñar, amado hermano, estamos hablando de investigar, estamos hablando de indagar. Estamos hablando, bendito sea el Señor, amado hermano, donde el creyente dedica un tiempo, no simplemente de pasar una ojeada, sino un tiempo, aleluya, donde meditan la palabra, y aún, amado hermano, aleluya, la palabra que no la entiendo, no la comprende, aleluya, busca un complemento para poder, bendito sea Dios, entenderla y comprenderla. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice escudriñar las Escrituras. Miren, ¿qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. La Escritura es clara, hermano. La Escritura dice, aleluya, que el joven limpiará, aleluya, su camino guardando su palabra. Pero ¿cómo la va a guardar si no la escudriña? O sea que, amado hermano, Dios a nosotros nos llama desde joven a escudriñar las Escrituras. Desde muy joven es muy importante escudriñar las Escrituras desde joven. ¿Por qué? Porque usted joven sabe leer, usted joven tiene una buena vista, usted joven tiene una mente sana, una mente, amado hermano, limpia, tranquila, despejada, donde usted, aleluya, amado hermano, puede guardar la palabra de Dios en su corazón. Amén. Pero sin embargo, amado hermano, hoy en día, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Por qué, amado hermano, bendito sea el Señor? Es un poco complicado y difícil, aleluya, ver una juventud y ver una humanidad, amado hermano, que no sabe de Dios, que no quiere saber de Dios. Incluso una humanidad, amado hermano, una generación en la cual vivimos, que, amado hermano, no entiende quién es el Dios del cielo. No lo comprende. Mucha gente no lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque no se lee, no se escudriña las Escrituras. Para formar un fundamento, para tener un fundamento, para tener una estabilidad en la vida, para poder tener, amado hermano, ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano en la vida, en los años de vida que Dios nos dé, hay que escudriñar las Escrituras. Amén. Mire, si usted no escudriña las Escrituras, amado hermano, usted y yo podremos pasar años en una iglesia, podemos pasar años encerrados en un templo cristiano, pero, amado hermano, va a ser una persona inestable en la vida cristiana. ¿Por qué vemos hoy en día tantos cristianos inestables? ¿Por qué vemos tantos cristianos, amado hermano, vienen al culto a dormirse? ¿Por qué vemos tantos cristianos, amado hermano, que vienen, aleluya, tienen años de ir a una iglesia, pero no saben ni dónde están los libros de la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque no escudriña, porque no lee, porque no está buscando, porque no está indagando. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que usted lea algo conmigo acá, en el libro de Lucas, 6:46. Quiero que lea usted ahí conmigo. Quiero que usted lea. Mire, Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Hay que escudriñar, hay que investigar, indagar. ¿Para qué, amado hermano? Para que simplemente, aleluya, cuando venga un falso evangelio, cuando venga, aleluya, un falso profeta, no le engañe. Porque hay tanta gente engañada.
¿Por qué hay tanta gente manipulada en el evangelio? ¿Por qué hay tanta gente, amado hermano, que le despojan de su dinero? ¿Por qué hay tanta gente que le despojan, amado hermano, de su pertenencia? ¿Por qué hay tanta gente, amado hermano, que está relacionada con pactos, con encuentros y con tantas cosas dentro de la iglesia? ¿Por qué, amado hermano? Porque no escudriñan las escrituras. Es por eso que hoy en día hay tantos cristianos engañados. Hoy en día, amado hermano, grandes predicadores solamente hablan de pactos, de encuentro, hablan, amado hermano, aleluya, de siembra, cosas que, amado hermano, la palabra no las enseña. Amén, gloria a Jesús. ¿Y por qué hay gente engañada? Porque hay gente que pasa a dar, porque hay gente que le dice, bueno, usted siembre tanto y va a cosechar tanto, porque hay gente que está así, amado hermano, y después cuando viene la realidad y no es así, amado hermano, lo que termina es aleluya, amado hermano, alejándose de la cosa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no ha escudriñado las escrituras, porque viene al culto a dormir, porque viene al culto y viene, amado hermano, sin Biblia, porque viene al culto y no abre la Biblia, porque viene al culto, amado hermano, aleluya, cuando él quiere, cuando a él le parece bien. Gloria a Dios. Y no es así. Al culto se viene, es como a la escuela, al colegio, a alabar a Dios, a escudriñar, aleluya, a confirmar lo que el predicador está enseñando, si está escrito o no está conforme a la palabra. A su Amén, nombre. gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Mire lo que dice, 46 dice, ¿por qué me llamáis? ¿Cómo dice? ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué? Hay gente, amado hermano, si entiende usted, amado hermano, ¿sabe por qué? Porque hay gente que llama a Dios Señor. Yo sirvo a Dios, yo soy cristiano. Hay gente que dice Señor, Señor. ¿Por qué? Dice Dios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me invocáis, pero no hacéis lo que yo digo? Es por eso que hay gente, amado hermano, que dice, amado hermano, aleluya, estar con Dios. Dice caminar con Dios. Dice, aleluya, que Dios le bendice. O dice que Dios está con él, pero no hace lo que Dios dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo sorprendente. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque hoy en día, amado hermano, incluso hoy en día, bendito sea el Señor, se ha dado la moda, bendito sea Dios. Hoy en día se ha dado la moda ya de los cristianos, ya no traen ni siquiera Biblia a la iglesia. Ya no traen Biblia, sino un celular a la iglesia. Amado hermano, hoy en día, bendito sea el Señor, ya es la moda de la mayoría de iglesias. El cristiano ya se avergüenza de cargar una Biblia, de traer una Biblia y simplemente trae un celular. Y muchas personas, amado hermano, en la iglesia donde hay multitudes o donde no hay muchas veces, amado hermano, parece que están leyendo la Biblia, parece que están en el celular. Y incluso yo a veces he estado sentado al lado de cristianos, aleluya, amado hermano, que no están con Biblia sino con celular, pero no está escudriñando la Biblia sino que está chateando. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, si usted no viene a la iglesia, venimos a la iglesia es a escudriñar, es a alabar a Dios, es a confirmar la palabra. Amén. Gloria. Hoy en día, hermano, todo se ha dado, o sea, hermano, una facilidad, un modernismo, un evangelio tan liviano. Ya hoy día los jóvenes se avergüenzan de cargar una Biblia. Miren lo que dice Salmo. Bueno, antes de eso yo quiero leer acá. Miren lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice, todo aquel, ¿qué dice? Que viene a mí y oyes mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. Mire. O sea, mire, es importante oír la palabra y hacerla también, obedecer. Dice, semejante es al hombre que al edificar, ¿qué dice? Una casa, ¿qué dice ahí? Ahí encontramos dos palabras clave. Cavó y ahondó. Cavó y ahondó. ¿Qué hace, hermano, cuando usted va a hacer una construcción y usted va a levantar un pilar? ¿Qué es lo que tiene que hacer primeramente para poder levantar una columna, para levantar una casa? Tiene que cavar. ¿Y qué más tiene que hacer? Ahondar, porque si le pone encimita, ¿qué sucede? Puede voltearse, pero tiene que profundizar. Esa es la palabra escudriñar. La palabra escudriñar es cavar
es ahondar, profundizar. O sea, que para construir una casa, para construir un edificio, usted tiene, amado hermano, que cavar y ahondar para poner el fundamento. Aleluya. O sea que hay cristianos, amado hermano, que se le voltea la casa, que se le cae la casa. ¿Saben por qué? Porque son vagos, son ociosos, no cavan, no profundizan. A su nombre. Gloria a Dios. Viene a la iglesia, aún viene a la iglesia, hermano. Bendito sea el Señor, ni siquiera estudiar la palabra. Hermano, en el pleno culto durmiendo. Una vez había un hermano que había cogido la costumbre de dormirse, hermano. La costumbre de dormirse en el culto. ¿Y sabe qué hicieron los hermanos? Los hermanos salieron, todos salieron y se despidieron, y ya habían algunos hermanos que estaban un poco de acuerdo y dijeron, bueno, este hermano ha cogido la costumbre de dormirse. Y cuando termina el culto está tan dormido que no siente ni que los hermanos se despiden. Vamos a dejarlo encerrado. Apagaron todas las luces apagaron y lo dejaron encerrado, hermano, dentro de la iglesia. Como a los 20 minutos se despertó y comenzó a gritar, hermano, dentro de la iglesia, y nadie le respondía nada, hasta hacerlo pasar un buen rato ahí adentro, asustado ahí, para que grite y sepa, amado hermano, que no venga a dormir al culto. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Hermano, yo no sé qué es, hermano, qué manía de la gente, hermano. Mire, hay gente que cuando está, hermano, trabajando no se duerme. Mira, está en el negocio, hermano, está vendiendo, no se duerme. Está, hermano, cocinando, está, aleluya, haciendo su trabajo, está yo no sé qué haciendo, hermano, pero no se duerme. Está viendo la televisión, no se duerme, pero viene al culto, hermano, y se duerme. ¿Y qué son 2 horas, hermano? A su nombre. Gloria. Mire, entonces dice que el hombre, dice, semejante, 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, mire, dice, cavó y ahondó. ¿Y qué dice? Y puso el fundamento sobre la roca. Nosotros sabemos que la roca es Cristo, ¿ven? Gloria a Dios. Y esa es la base. Bendito sea el Señor. Pero hay que poner el fundamento. O sea que para poder edificar, bendito sea el Señor, hermano, hay que cavar y ahondar. O sea, usted quiere tener una vida estable en Cristo. Usted quiere ser un buen cristiano, quiere ser un buen hijo de Dios. Quiere que, amado hermano, no lo engañe, que no le estén manipulando, que no le estén sacando, amado hermano, a su conveniencia. ¿Qué tiene que hacer como cristiano usted y yo? Tenemos que cavar y ahondar. Tenemos que escudriñar la palabra. Aleluya. Gloria. No es suficiente que usted venga solamente a la iglesia. Hay gente que dice, es que no nos enseña. Ay, es que no nos enseña. No. Hermano, el pastor, aleluya, el predicador, el encargado de obra, tiene la responsabilidad de enseñar la palabra. Pero si el creyente es vago, es ocioso, no quiere, amado hermano, incluso no trae ni Biblia a la iglesia, bendito sea el Señor, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Mire, muchas veces hay creyentes que tienen, hermano, hay creyentes, y es la verdad, o sea, hay creyentes que tienen, hermano, dinero para tener un buen celular, pero no tienen una buena Biblia. Imagínense. O sea que, hermano, si yo tengo para comprarme un buen celular, así sea crédito, también tengo, aleluya, para comprarme una buena Biblia. Bendito sea el Señor. Pero claro, como la Biblia no le importa, no le conviene, entonces más le conviene tener el celular para estar chateando a su nombre. Entonces miren lo que sucede, dice, y cuando vino la inundación, mire, dice pozo sobre el fundamento, sobre la roca, y cuando vino una inundación, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿qué representa la inundación? ¿Qué representa la inundación? La inundación representa los problemas, representa las dificultades, representan todos los obstáculos. Eso representa la inundación.
O sea, amado hermano, que cuando viene un río viene causando desastre. Cuando un río crece, ¿qué sucede a su paso? Va arrastrando con lo que encuentra. O sea, eso representa problemas, dificultades, obstáculos en el camino del Señor. Pero si usted ha acabado, si usted ha profundizado y usted ha puesto el fundamento, o sea, amado hermano, aleluya, quiere decir que cuando vengan los problemas, las dificultades, nada ni nadie lo apartará del Evangelio de Cristo. Amén. ¿Por qué hay gente que se aparta? ¿Por qué hay gente que se aleja de la iglesia? Porque no escudriña, porque no lee, porque, amado hermano, es ocioso, solamente duerme, es perezoso. Por eso, amado hermano, hay gente que se aparta. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque hay gente que no soporta el evangelio. Porque hay gente que viene un problema, una dificultad y se va de la iglesia. Se aparta de Cristo, se echa al mundo. ¿Por qué? Porque, amado hermano, no ha cavado y no ha ahondado. El éxito de un cristiano, amado hermano, en Cristo Jesús para estar firme, aleluya, amado hermano, es cavar, ahondar y poner el fundamento sobre la roca. O sea, escudriñar las escrituras para, aleluya, amado hermano, que nada ni nadie te aparte del evangelio. Vuelvo y repito, no es lo mismo leer con escudriñar. Escudriñar es investigar, es ahondar. Por eso aquí habla sobre el fundamento. El fundamento tiene que ver con escudriñar. Tiene que ver mucho. Entonces, mire, dice que vino el río. ¿Qué dice? Dice que causó una inundación. ¿Qué más? El río dice que dio con ímpetu contra aquella casa. O sea, le golpeó aquella casa. Pero ¿qué sucedió? Dice que no la pudo mover, no la tumbó. ¿Sabe por qué? Porque estaba bien fundada, aleluya. Mire que puede venir problema tras problema y a usted le puede, hermano, caer problema tras problema y puede golpearle tan fuerte, pero usted está tan agarrado de la palabra que nada lo podrá sacar del evangelio del camino de Cristo. Amén. Pero hay algunos cristianos que les sucede como los tres chanchitos. Viene el lobo, se cayó la casa. Hay cristianos que les sucede así. ¿Sabe por qué? Porque no ha escudriñado. Viene un problema, se fue para el mundo. Se quedó sin trabajo, se fue para el mundo. La mujer tuvo problemas, se fue para el mundo. La mujer lo dejó, se fue para el mundo. Los papás le dijeron que ya no lo aceptaban en la casa como cristiano, se fue para el mundo. ¿Por qué? Porque no ha escudriñado las escrituras. Cuando usted comienza a escudriñar la escritura lo regardulla, la escritura lo fortalece. La palabra es viva, amado hermano. La palabra lo comienza a consolar, lo comienza, aleluya, a exhortar, lo comienza a edificar. La palabra lo comienza a sostener. Y usted comienza a escudriñar y usted comienza a fortalecerse en el conocimiento de la palabra. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Pero mire, quiero que lea también conmigo acá. Acá en Mateo 7:24. Acá hay otro punto. Acá hay otro punto que también habla, que no lo dice aquí en Lucas. 7:24. Mire, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Mateo 7:24, amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que dice prudente, oh, aleluya, bendito sea Dios. Dice que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 25? Descendió lluvia. Vinieron ríos. O sea, crecieron, aumentaron los problemas. Cuando hay lluvia, viene el río con tormenta, con todo. O sea, vienen los problemas. ¿Qué más? Vientos. Y soplaron vientos. ¿Qué representa el viento? Aquí el viento representa las falsas doctrinas. Porque hay gente que, amado hermano, anda de doctrina en doctrina, anda de iglesia en iglesia. Hay gente que anda de lugar en lugar. Hay gente que dice: allá está Dios, va, allá está Dios, va a cualquier lugar y allá está Dios. Escucha, amado hermano, hablar un burro, quizás escucha ladrar un perro y dice: es siervo de Dios.
Y no es así. El viento dice, mira lo que dice. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, que, amado hermano, escudriñar las escrituras te lleva a tener el conocimiento de Dios correcto, para que cuando venga la falsa doctrina aprenda y aprendamos a diferenciar quién es, aleluya, el que sirve a Dios y quién no es el que sirve a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, hay gente que aún en el internet, usted hasta para escuchar en el internet tiene que saber a quién escucha. Hermano, no todo el mundo que predica en el internet es un siervo de Dios. Hay gente que enseña herejías. Hay gente que enseña cosas, amado hermano, que no están conformes a la palabra. No hablamos de que quizás un siervo tenga una cierta equivocación, pero hablamos de, amado hermano, hablamos de cosas, amado hermano, que son graves, puntos doctrinales graves en la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, es por eso, amado hermano, dice que soplaron vientos. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca, amado hermano, de aquello? El apóstol Pablo dice que no seamos llevados por todo viento de doctrina. O sea, ¿qué representa el viento? Doctrina. Pero no la sana doctrina, sino la falsa doctrina. O sea que cuando usted tiene un conocimiento en Cristo Jesús, usted comienza a escudriñar, hermano. Puede venir quien sea, puede venir el testigo de Jehová, puede venir el Jesús solo, el Padre de sufrir, puede venir el católico, y usted tiene conocimiento para hablarle de Cristo, aleluya, y decirle que está mal y que se arrepienta, y usted no será movido fácilmente. Gloria a Dios. Pero hay gente que, hermano, llega un testigo de Jehová y le dice: buenas tardes, Señor, ¿le podemos predicar la palabra? El cristiano, pase, le dice. Y el cristiano que va a la iglesia, aleluya, en vez de predicarle al testigo de Jehová, el testigo de Jehová le predicó a él: bendito sea el Señor. En vez de decirle a él que hay infierno, el otro lo convenció de que no hay infierno. ¿Sabe por qué? Porque no escudriña las escrituras. Hay gente, hay cristianos que andan diciendo: no, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Eso es una gran mentira del diablo. Eso no dice la palabra. En ninguna manera lo dice la palabra. Entonces, usted puede darse cuenta, amado hermano, que claramente dice la palabra, dice que vinieron vientos y soplaron con ímpetu. O sea, mira, aquí dice que soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Quiero que usted vaya conmigo, aleluya, bendito sea el Señor, al libro de los Hechos. Bendito sea Dios. Libro de los Hechos 17. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Bendito sea el Dios de los cielos. Gloria al Señor. Maravilloso sea el Señor. Gloria al Dios de los cielos. Maravilloso sea el Señor. Santo Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermano? Hechos 17, versículo 10. Mire lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y qué dice? Pues recibieron la palabra, que dice, con toda solicitud. Pero ¿qué más dice? Aquí encontramos, dice que no estaban durmiendo los hermanos en el culto, no estaban chateando los hermanos en el culto. ¿Estaban qué?
Escucharon a Pablo predicar y se sentaron a escudriñar, ¿qué dice? Escudriñando cada día las escrituras para ver qué. Ay, santo Jesucristo. Aleluya. ¿Sí ve? Dice que escudriñaban para ver si lo que Pablo les enseñaba estaba conforme a lo que Pablo estaba enseñando. No estaba viendo volar los pájaros, bendito sea el Señor. Estaba leyendo la Biblia para ver, aleluya, si lo que está ahí escrito dice, si la Biblia habla de vivir en santidad, de vivir en rectitud, si habla de guardar, aleluya, si la Biblia habla de encuentro, no habla de encuentro. Por eso hay que tanto cristiano, amado hermano, que todavía las iglesias les enseñan, les predican. Hay que ir a un encuentro, hay que ir, aleluya, a un retiro, bendito sea el Señor, pagado, y tienen que pagar 25, 50 dólares para asistir a aquel lugar, cuando Jesús nunca cobró, aleluya, por hacer aquello. Aleluya, aleluya. Gloria A su nombre. Gloria a Dios. Mire, cuánta gente anda enseñando cosas. Por eso, amado hermano, hay que hacer como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, aleluya, estaban, dicen, cada día. O sea, cada día que había culto y enseñaban la palabra, ellos venían a escudriñar las escrituras. Ellos no era que se dejaban engañar. Ellos no hay que, oye Pablo, habla. Hay cristianos, amados hermanos, que se entregaron a Cristo y todavía siguen siendo católicos. O sea, siguen siendo de la misma manera. Van, aleluya, como cuando se iba a la iglesia católica. Cuando va a la iglesia católica, ¿alguien lleva Biblia? ¿Por qué muchas veces cuando nosotros, amado hermano, antes, aleluya, antes de conocer a Cristo, amado hermano, correctamente, por qué muchas veces éramos engañados? ¿Por qué la humanidad es arrastrada a llevar a adorar ídolos? ¿Por qué la humanidad es arrastrada a llevar a poner velas, a adorar santos, a adorar ídolos, a adorar imágenes? ¿Por qué hacer procesiones? ¿Por qué? Porque va a un lugar donde le van a enseñar la palabra, pero no lleva la Biblia, no escudriña la Biblia. Simplemente va a estar mirando a la muchacha de lado si está bonita. A su nombre. Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso dice el 11 dice, y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, o sea, estos no eran tan caídos de la marca como quien decir, no eran tan caíditos, pero estos sí estaban más pilas. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, la aceptaron, pero escudriñándolas cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Escudriñar lo que hacen los hermanos de Berea sirve de ejemplo para todos los cristianos y predicadores de hoy en día. Nos da un ejemplo y una enseñanza, amado hermano, de que simplemente nosotros no simplemente tenemos que venir a un centro de reunión, sino que tenemos que venir a escudriñar las escrituras. Y no solamente en este lugar, sino que aún en su casa, en el lugar que usted tenga momento, aleluya, poder escudriñar las escrituras. Su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Bendito sea el Señor. La palabra escudriñar, amado hermano, viene del griego anaquino, que significa examinar de arriba hacia abajo. También significa investigar con cuidado y con exactitud. Eso significa. ¿Qué significa? Escudriñar de arriba hacia abajo, investigar con exactitud. Amado hermano, eso es la palabra escudriñar. ¿Por qué hoy en día los cristianos andan confundidos? Mire, para mí es suficiente saber que un cristiano no escudriña la escritura cuando no sabe dónde están los libros de la Biblia. Es suficiente, hermano. Porque un cristiano que quizás me diga, hermano, yo tengo un año, estoy empezando, está bien. Quizás no conoce mucho, o ya tiene sus años y recién se entregó a Cristo, ya siendo ya anciano, teniendo sus años, y es un poco difícil. Pero un cristiano que me diga, yo ya tengo 5 años, ya tengo 10 años de cristiano, y que no sepa dónde están los libros de la Biblia y que necesite que todavía le ayuden a buscar, eso me da a mí entender y me da a comprender que ha sido un cristiano vago, ocioso, hermano, que no ha estudiado la Biblia. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Es como que usted tenga, hermano, es como que una persona esté yendo al colegio, o esté yendo a la universidad, esté yendo a la escuela, un niño, hermano.
Cuando están pequeñitos no saben ni cuál es el libro de matemáticas todavía, ¿no? Todavía no saben. No saben ni cuál es el libro de lenguaje que le están enseñando, ¿no? Pero ya va creciendo, ya él se va dando cuenta cuál es el libro, ya tiene que saber. Por ejemplo, usted le dice, bueno, no se sabe todo en esa actitud, pero usted le dice a su hijo que tiene 8 años, 9 años, le dice, bueno, ¿qué hora te toca ahorita? Dice, matemática me toca. A ver, traiga el libro de matemática. Él lo va a buscar a su mochila y él trae el libro de matemáticas. No va a traer el libro de lenguaje. Gloria a Dios. Hay cristianos, hermanos, que le dicen, vamos a buscar Mateo, y andan buscando por Éxodo. Andan buscando por Génesis. Bendito sea Dios de los cielos. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Denle aplausos al Señor, aleluya, al Rey de Reyes. Y lea conmigo un último pasaje bíblico que está acá en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Mire lo que dice. Para que no seamos, ¿qué dice? Niños. Ay, bendito sea el Señor. Sí que es difícil trabajar con niños fluctuantes, bendito sea Dios. Esos cristianos que son como niños, bendito sea Dios. Que todavía no entienden, que Pablo dice cuando ya deberían ser maestros, cuando ya deberían ser, ya amados hermanos, maduros en la fe, todavía hay que estarles enseñando la misma cosa todavía, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Mire lo que sigue diciendo. Llevados, ¿qué dice? Llevados por doquiera. Por doquiera, ¿de qué? Bien. De todo viento De doctrina. de doctrina, por extractagema de hombres que para engañar emplean, ¿qué dice? Con astucia, ¿sí ve? Las artimañas del error. O sea que te hacen fallar al blanco. O sea que con artimaña, con manipulación, con lisonja, con suaves palabras te engañan, te seducen y te guían mal. ¿Por qué? Porque son niños fluctuantes, o sea, son cristianos que tienen años en la iglesia o asistiendo a un templo cristiano, amado hermano, o siendo cristiano y no han escudriñado las escrituras. Y son niños fluctuantes, niños, amado hermano, que se dejan, amado hermano, cristianos que se dejan como un niño arrastrar por todo viento de doctrina. ¿Qué sucede con un niño? Por ejemplo, un niño tiene un billete, usted le da a un niño de 5 años, usted le da un billete, por ejemplo, de $20. Usted le da, como papá, le da, toma, aquí hay $20 a un niño de 5 años. ¿Él sabrá que esos son $20? Y viene otra persona y le dice, oye, yo te vendo a ese niño, te vendo este chupete por ese billete. ¿Él acepta el chupete por los $20? ¿Lo acepta? ¿Por qué? Porque es un niño, no sabe. Así hay cristianos, por eso le meten un evangelio diferente. Por eso le meten un evangelio, una doctrina diferente. Porque el Señor le ha dado lo valioso. Los $20 representan lo valioso, la palabra. Pero le engañan con un simple chupete y se lo quitan. Porque es como un niño que todavía no sabe. Pero déle a un adulto, ya no va a suceder aquello. A su nombre. Es por eso, amado hermano, que hay que escudriñar las escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dijo Jesús. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Nadie más, no es el pastor, no es el cura, no. Es la escritura, es la Biblia la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Así no. ¿Sí ve? Entonces cuando nosotros leímos en Mateo, ¿qué decía? Que dice que vinieron lluvia, creció el río, ¿y qué más vinieron? ¿Qué representa el viento ahí? Falsas doctrinas.
Por eso hay gente que es engañada por mucha falsa doctrina. Y en estos tiempos está golpeando bastante los vientos. O sea, están golpeando la falsa doctrina bastante y están tumbando aquellas casas que no están edificadas sobre la roca. Aquellos cristianos que fueron vagos, ociosos para acabar, para profundizar, el diablo lo está tumbando así, con un soplo. Le está tumbando la casa, o sea, lo está tumbando espiritualmente. La casa representa la vida de nosotros. Aleluya. Lo está tumbando espiritualmente. Por eso hay muchos cristianos que andan desanimados, engañados, hermanos, no se congregan, no tienen una estabilidad, no tienen iglesia, andan de lugar en lugar, van un día ya a una iglesia, van a la otra, hermano, no tienen un pastor estable, no tienen un ministerio estable. ¿Saben por qué? Porque no han cavado y profundizado, o sea, no han escudriñado cómo debe conducirse el cristiano acá en la tierra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Salmos 149. Amén. 149. Versículo 6. ¿Qué dice ahí? Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones. ¿Qué dice? Exalten a Dios. ¿Con qué? Vea, con su garganta. Por eso en la iglesia, aleluya, no hay que estar, amado hermano, como funeral. Hay que decir gloria a Dios, aleluya. Hay que alabar a Cristo, bendito sea el Señor. Hay que alabar a Dios, hay que clamarnos en cuello. En la iglesia venimos a orar, venimos a cantar a Dios, a escuchar la palabra, a decir amén, gloria a Dios, aleluya, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Exalten a Dios ¿con qué? Para eso Dios le dio garganta, aleluya. Con voz en cuello, dice aquí. Voz en cuello, ¿sí ven? Voz en cuello, o sea, voz elevada, bendito sea el Señor. ¿Qué más dice? Y espada, De 2 filos en sus manos. y de espada, ¿cuál es la espada? Palabra ¿En qué dice? en sus manos. Esta es la espada, Jesús dijo. La palabra dice que esta es espada de doble. Filo. ¿Y cómo que hay cristianos que vienen sin Biblia a la iglesia? ¿Cómo que hay cristianos que no traen la espada de doble filo? Hermano, yo he visto muchos cristianos que vienen a la iglesia y dicen, yo soy cantante, soy esto. Cantantes. Cristianos que son salmistas, cristianos que alaban al Señor, pero vienen sin Biblia. A su nombre. Gloria a Dios. Aún el que va a cantar también tiene que la alabanza ser compuesta, aleluya, y tiene que ser, amado hermano, bíblica. ¿Quién es el que vive? Cristo. Espada de doble filo en su mano. O sea que no dice que traiga, amado hermano, aleluya, un paraguas, no dice una cartera, sino la espada en su mano. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la espada? Para defenderse. La espada, aleluya, tiene que estar, amado hermano, aleluya, para pelear. Bendito sea Dios. Cuando iba a la guerra, el soldado cuando iba a la guerra en la antigüedad tenía que llevar espada. Ahora ya no llevan espada, ahora llevan fusil. Pero por eso la Biblia habla de espada, porque en la antigüedad los soldados cuando iban a pelear, ¿con qué peleaban? Peleaban con espada. Y esta palabra representa al soldado de Cristo. Que el cristiano o el soldado de Cristo tiene que estar con esta palabra en su mano, aleluya. Amén. No puede dejarla. Por eso hay gente, amado hermano, que no sabe cómo responder. Por eso hay gente que no sabe ni qué decir. Hay gente que no sabe ni cómo predicar. Hay gente que no sabe, amado hermano, ni cómo coger un pasaje bíblico y decirle, bueno, por lo menos decir Juan 3:16, que es el pasaje más conocido por los cristianos. Decir Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. No sabe ni decir aquello a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Porque no escudriña las escrituras. Bendito sea el Señor. Hasta ahí llegamos, amados hermanos. Bendito sea el Dios de los cielos. Aleluya.
Gloria a Dios. Tengo que anunciar algo, tengo que decirles algo. Bendito sea Dios. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Bendito sea el Rey de los cielos. Maravilloso sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, maravilloso sea Dios. Bendito sea Dios.